Hoy vengo a hablarte de qué tiene que tener un SEO para ser bueno, ya que es una pregunta que siempre se repite cada vez que subimos una tesis de una empresa, sobre todo en empresas como Microsoft, Amazon, Tesla, en donde hablamos largo y tendido del SEO y hablamos de la excelente labor que tiene y lo importante que es. Entonces, claro, viendo que el SEO es una persona tan clave dentro de una empresa, siempre nos hacen la misma pregunta, vale, pero ¿ustedes cómo saben que hay un buen SEO en la empresa? ¿Cómo determinan que Elon Musk, Jeff Bezos o Satya Nadella son buenos? Pues en este vídeo vengo a traer una serie de características que sí es verdad que no deben de cumplir todas, entre más cumplan, pues mucho mejor. Para el que no me conozca, mi nombre es Sualen Betancourt, soy uno de los cofundadores de WordStocks y también cofundador del podcast Territorio Inversor, donde vamos a entrevistar a gestores de fondos, analistas, expertos de economía, directamente a sus oficinas, incluso muchas veces a sus casas. Así que dicho esto, comenzamos. Bueno, pues como hemos dicho, un SEO es importantísimo. Puede ser la mayor ventaja competitiva, el mayor creador de valor o el mayor destructor de valor de la empresa. Y por eso vamos con la primera característica que hace que, bueno, pues te puedas hacer una idea de que probablemente quiera mucho a la empresa y no la deje morir. La primera característica que siempre buscamos es que el SEO sea fundador o al menos que se sienta fundador. ¿Y por qué que sea fundador? Pues como un padre a un hijo no quiere verlo morir, un SEO a una empresa, un SEO fundador a una empresa, pues no quiere verla morir. Y esto es muy sencillo, es algo por lo que ha trabajado durante toda su vida, mucho sudor, mucho tiempo invertido en crear la empresa y evidentemente el SEO va a hacer todo lo que está en su mano para que la empresa sobreviva el mayor tiempo posible. También mencioné que se sienta fundador. ¿Y cómo podemos saber que se siente fundador un SEO? Bueno, esto es un poco más complicado y hay que ver qué ha hecho el SEO desde que está en la empresa, si ha cambiado mucho el modelo de negocio de la empresa, si ha cambiado mucho cómo se relaciona la empresa con otras personas, incluso los mismos empleados. También está muy bien escuchar entrevistas a ex empleados, pero lo más importante es ver el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Adobe, Shantanu Narayen no es un SEO fundador, pero él lleva toda su vida trabajando en Adobe y es el que ha hecho que Adobe pase de un modelo de licencias a un modelo de suscripciones. Y esto significa que ha cambiado por completo la compañía, porque mientras antes vendían un programa un año, no volvían a tener ingresos hasta que la persona quería volver a tener un programa actualizado, ahora tienen un ingreso recurrente año tras año. Y claro, cuando tú eres el artífice de ese cambio del modelo de negocio y esa creación de valor que se ve en las acciones de Adobe gracias a ese cambio de modelo de negocio, pues te sientes más parte de lo que estás creando y sientes que de verdad, bueno, tu función, tu forma de ejecutar ha sido la correcta y ves que eso que estás creando es tu bebé también. Ese modelo de negocio es tu bebé. Y además, cuando llevas pues más de 25 años en la empresa, pues también sientes que una gran parte de tu tiempo de vida pues la has destinado a una misión que, a pesar de tú no haberla fundado, es tuya, porque llevas siendo SEO más de 20 años. Entonces, todo el valor y todo el crecimiento que ha tenido Adobe de hace 20 años ahora es gracias a ti y tú no vas a querer desperdiciar toda esa creación de valor por decisiones estúpidas. Eso probablemente es lo que haga que un SEO fundador pueda generar más valor a largo plazo que un SEO que está ahí de paso. Otra de las características claves para descubrir si un SEO va a crear valor o no es saber qué es lo que le motiva. Y esto puede sonar muy hippie, pero es que realmente es así. ¿Qué es lo que le motiva? Porque, por ejemplo, a Steve Ballmer, el antiguo SEO de Microsoft, le motivaba la competición, le motivaba a destrozar a Apple, le motivaba a superarlo. Pero claro, esa motivación estaba llevándolo a un juego finito. Una vez termines con Apple, ¿qué? ¿Qué te queda? Entonces es importante pensar en esa motivación. ¿Es un juego finito? ¿Es un juego infinito? Porque evidentemente los juegos infinitos son infinitos, no van a terminar. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, el actual SEO de Microsoft, Satya Nadella. Satya Nadella cogió y rediseñó por completo Microsoft. No tanto ya solo su modelo de negocio, sino incluso culturalmente. Pasó de una motivación de simplemente querer competir y destrozar a Apple porque era su enemigo aférrimo, su competidor histórico, a querer ofrecer el máximo número de herramientas de productividad para todas las empresas disponibles, para que todas las empresas pudiesen hacer más con menos. Y de hecho, lo bueno es que este SEO justo tiene un libro, que es este de aquí, y lo explica muy bien. Y él explica muy bien por qué está obsesionado con aumentar la productividad y es en parte porque el PIB se ha estancado en un crecimiento de un 1, un 2% al año y él cree que añadiéndole esa capa de inteligencia artificial, herramientas de productividad, realidad virtual y aumentada, pues podríamos volver a esa senda del crecimiento económico más elevado y que todos podamos vivir mejor en una sociedad más rica y más próspera. Claro, cuando tienes este tipo de misión personal, de motivación, y que es infinita porque nunca vas a llegar a la herramienta de productividad perfecta, es lo que le hace despertarse por las mañanas, es decir, vamos a crear la mejor herramienta de productividad posible para que las empresas puedan hacer mucho más con mucho menos. Pues eso no es finito. Eso va a seguir haciéndolo, saque la IA o saquen los ordenadores cuánticos o saquen lo que quiera que saque, el objetivo que tiene no tiene fin. Y por lo tanto esa motivación pues es muy importante porque va a crear valor a muy largo plazo, porque a pesar de que pueda llegar a una mejora de productividad, nunca va a llegar al final de esa misión. Y esto se ve reflejado en el precio de las acciones de Microsoft, además de que también cambió el modelo de negocio de licencias a suscripción, migró todo su modelo de negocios hacia la nube y bueno, las acciones desde ese entonces se han multiplicado por una cantidad absurda. Pero bueno, también hay que decir una punto positivo a favor de Steve Ballmer, que fue un desastre en casi toda su gestión.
Sin embargo, tuvo una cosa muy buena, que es que empezó a desarrollar en la nube de Microsoft, que es donde se sustenta todo el modelo de negocio actual. Así que créditos a Steve Ballmer por esa parte. Por el resto de su gestión, un auténtico desastre. La tercera característica es bastante sencilla y bastante simple: que el CEO tenga la gran parte de su patrimonio en acciones de la empresa. ¿Y por qué? Porque a nosotros como accionistas nos beneficia que el CEO esté alineado con nosotros. Es decir, si la acción crece a largo plazo, el CEO se hará más rico. Entonces, claro, eso es una alineación con nosotros clarísima, porque nosotros queremos que la acción suba y por lo tanto eso es lo más importante, que el CEO tenga la alineación de intereses junto con los accionistas. Si no tiene patrimonio dentro de la empresa, siempre corre el riesgo de que se ponga un sueldo demasiado alto, o que vaya simplemente a la empresa para aparecer en el board y hacer un par de gestiones y ya está, pero no tiene tampoco esa motivación, esa misión de la que hablábamos, que tiene que tener un CEO, de algo más allá de simplemente ganar dinero, algo más allá de simplemente trabajar, sino que una misión y un objetivo claro en el que luchen por conseguirlo. Y si no tienes acciones de la empresa, es muy complicado que estés alineado con este tipo de situaciones. Antes de pasar con la siguiente característica, si te está gustando el vídeo, dale like, que es la forma que tienes para recompensar nuestro trabajo, y la verdad que nos ayuda muchísimo ver esos likes. Y también suscríbete si te está gustando y no estás suscrito, porque alrededor del 90% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas. No sabemos por qué. O sea, suscríbete, porque si te está gustando este vídeo, te vas a perder el resto y eso es una pena. Así que nada, ahora sí seguimos con el vídeo. La siguiente característica de la que quiero hablar está muy vinculada a la anterior, y es pensar a largo plazo. ¿Por qué? Es ligeramente diferente el pensar a largo plazo que tener incentivos para pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo de verdad implica una profundidad en tus acciones y una decisión muy importante. Pongo el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg con Instagram, con Facebook, con WhatsApp. O sea, esa visión de querer comprar esas compañías y de querer pasar del formato ordenador al formato móvil es una decisión muy importante en la empresa que no muchas personas veían clara y que era bastante difícil. Migrar de ese formato de web a ese formato de smartphone era algo bastante complicado, y Mark Zuckerberg lo ha conseguido a la perfección gracias a pensar en el largo plazo. Probablemente si no hubiese comprado Instagram, si no hubiese comprado WhatsApp, si no hubiese cambiado ese formato, ahora mismo Meta no sería nada. A lo mismo Meta estaría destruida como otras tantas empresas que se construyeron en esos años. Entonces el pensar a largo plazo es clave, y esta es la forma de identificarlo, viendo las acciones que están haciendo y viendo si están pensando en más allá de un año o dos, sino pensando en hacia dónde va el mundo. Mark Zuckerberg es un genio en esto, y vamos a repetir a este señor en las siguientes características, porque la verdad que es una absoluta locura, y es una de las formas en las que, si un CEO no está pensando a largo plazo, está condenado a destruir la empresa, porque no va a haber la siguiente innovación y se va a quedar estancado. Miremos el caso de Blockbuster y Netflix. Claramente Blockbuster la cagó, es lo que hay, o sea, es así, hablando mal y pronto, la cagó. Netflix se lo ofreció, no lo quisieron comprar, y al final, ahora, ¿dónde está Blockbuster y dónde está Netflix? Entonces, decisiones arriesgadas, decisiones que al principio parece que no tienen mucho sentido, que parece que se están adelantando su tiempo, pues puede darnos una pista de que están pensando a largo plazo, aunque evidentemente siempre hay que monitorizar las decisiones, porque a veces si se adelantan demasiado su tiempo, puede que generen un coste de oportunidad importante que bueno, hay que verlo. Pero en general, si toma decisiones pensando a 10 años vista, suele ser una buena característica, porque suele ser que quiere que el negocio siga vivo durante 10 años más. Entonces, ahí tiene que haber valor sí o sí. Si no, no sigue en pie. Otra de las características que buscamos de un CEO es que sea capaz de hacer decisiones antieconómicas. Y dirás, ¿qué es esto? Decisiones antieconómicas. Sí, son decisiones que por moral, por ética o porque crees que es lo correcto, haces aun sabiendo que vas a perder dinero en el corto plazo, pero que en el largo plazo puede que sea más beneficioso. Zuckerberg, ya dije antes que lo iba a mencionar bastante, pero es que es un ejemplo clarísimo de un buen CEO. Zuckerberg en 2006 podría haber vendido la empresa por 1.000 millones, podría haber vendido Facebook por 1.000 millones. Y Facebook no era lo que hoy es Facebook, o sea, o Meta, mejor dicho. Facebook era una página que, bueno, estaba bien. Zuckerberg tenía 22 años y le ofrecieron 1.000 millones. Creo que de eso se habría quedado con 250 millones. Tú con 22 años hubieses rechazado esa oferta. ¿A que no? Yo no, vamos, desde luego. Yo la vendo y ya después hago otra cosa, me voy a Punta Cana o a cualquier sitio. Entonces, eso es una decisión antieconómica. ¿Y qué sucedió después? Que le volvieron a ofrecer dinero. Microsoft le intentó comprar Facebook por 20.000 millones y también dijo que no. Está loco. Es que él estaba viendo el potencial de Facebook. Él estaba viendo que, a pesar de perder dinero en ese momento, a largo plazo iba a ser mucho más beneficioso esa decisión que simplemente venderla. Además, hay otra cosa clarísima que está relacionada con el punto de la motivación, la misión y por qué nace. Y además que es un CEO fundador. Y es que él no sabe qué hacer con el dinero. Él se lo dijo a Peter Thiel, el cofundador de PayPal, cofundador de Palantir también hoy en día. Y es que le dijo, si me dan 1.000 millones, no sé qué hacer con ellos. Probablemente cree algo similar a Facebook. Es que no sabía qué hacer con el dinero, porque su motivación no es el dinero. Su motivación es crear una red que conecte a todas las personas del mundo. Aunque él parezca un robot, aunque él parezca que no quiere interactuar con la gente, es la persona que más enfocada está en conectar a todas las personas del mundo. Ha creado Facebook, ha comprado Instagram y lo ha mejorado. Ha mejorado WhatsApp y ha creado la mayor plaza del mundo en sus aplicaciones. Y todos estamos conectados gracias a él. Entonces, él está obsesionado por conectar a las personas y buscar nuevas formas de
hacer interactuar a las personas. Esa persona que parece un robot es el que está más centrado en intentar que haya más interacciones sociales. Y de hecho, esto no es solo porque diga que quiere hacer otro Facebook, sino que cuando Yahoo le ofreció esos 1.000 millones, él lo que dijo fue, y leo porque no quiero equivocarme, dijo, Yahoo no tenía una idea definida sobre el futuro. No valoraban adecuadamente cosas que aún no existían. Por lo tanto, infravaloraban el negocio. O sea, te están dando 1.000 millones, tío. Te vas a quedar 250. ¿Qué más da? Crea otro. No, él decidió esta decisión antieconómica que, pues mira, de valorar el Facebook a 1.000 millones a los 1,51 trillones en los que está hoy en día, hay bastante valor en medio. Y eso es una decisión antieconómica que le hizo perder dinero a corto plazo, le hizo no ganarlo, mejor dicho, pero que a largo plazo se ha demostrado que era lo lógico, porque ahora creo que tendrá su patrimonio, rondará los 200 billones, si no me equivoco, 200.000 millones. Así que bueno, esto es una buena decisión antieconómica, que si un CEO es capaz de hacerlo, es porque está viendo que a largo plazo va a generar mucho más valor y por lo tanto tú vas a querer estar en esa empresa. Antes de continuar, debo decirte que este vídeo está sacado de un artículo de nuestro blog en el que hablo de qué es lo que tiene que tener un buen SEO. Por supuesto, lo vas a tener en la descripción, te lo recomiendo porque es bastante más extenso que el vídeo, por un tema de velocidad y por un tema de más ameno, y puedes profundizar mucho más en cada apartado. Creo que te aportaría un extra, además de ver el vídeo, y creo que te puede ser muy beneficioso. Además, recordar que este artículo es gratuito, pero el blog se vuelve de pago a partir del 1 de enero. Es decir, a partir del 1 de enero, todas las tesis, artículos de inversión, análisis sectoriales, el seguimiento de las empresas, es decir, qué dicen en cada resultado de cada trimestre, etcétera, va a ser de pago. Te dejo por aquí un webinar en el que explicamos todo, las decisiones por qué lo hicimos de pago, lo que va a entrar en el blog de pago, etcétera. Y bueno, si te interesa, pues también tienes el enlace en la descripción para que le eches un vistazo. Ahora sí, continuamos con las siguientes características. Esta característica es muy valiosa, demasiado. Y es el track record que ha tenido el SEO. Y no me refiero al track record de ha creado esta empresa, la ha llevado a este dinero, después la ha vendido, ha ido a otra. No, también importa porque es importante ver cómo se ha desenvuelto en los diferentes entornos. Tiene un track record más bien de qué problemas ha resuelto. Por ejemplo, Elon Musk ha resuelto el problema del vehículo eléctrico, lo ha hecho rentable, lo ha hecho bonito, lo ha hecho eficiente, lo ha hecho bastante bien. Algunos me dirán que no, pero esa es mi opinión. Y eso es un problema que era bastante difícil. Ninguna persona de la industria, ninguna empresa de la industria era capaz de solucionarlo. Entonces eso ya también te deja ver que este tío es diferente. Además, soluciona el tema de los cohetes. Ahora hace cohetes que se reutilizan. Eso es una absoluta locura. Que un cohete aterrice no es tan fácil como un avión. Entonces eso es algo que es increíblemente difícil y lo ha solucionado. Está haciendo una constelación de satélites para que tengas internet en cualquier parte del mundo. Eso también es un problema que teníamos hasta ahora los seres humanos, que está solucionando y es también ciertamente increíble. También te hace el chip neuronal que está en proceso para intentar curar enfermedades como el Alzheimer, volver a dar movilidad en partes que no la tienen por problemas de neurotransmisores, etcétera. Entonces, y de nervios, etcétera. Entonces, tú estás viendo que es un SEO que hay problemas que sabe resolver. Entonces, cuando le surge un problema de, ay, no, es que este Tesla frenó y se rompió el freno. Bueno, es un problema muy sencillo de solucionar. O sea, vamos a ponernos en perspectiva. ¿Qué ha solucionado y qué le queda por solucionar? O sea, bueno, ¿qué le queda? No. ¿Qué tienen que solucionar? Bastante sencillo solucionar lo del freno. Es que la pintura es muy fina y cuando le cae una piedrita hace una manchita. Es súper sencillo de solucionar. Eso no es un problema para él. Literalmente te está poniendo un cohete en órbita y te lo está trayendo a la Tierra y se posa. O sea, no hay ningún problema. Te va a solucionar lo de la pintura. Créeme, no es ningún problema para él. A lo mejor para mí sí, que no sé pintar un coche, pero para él no es ningún problema. Entonces eso también nos da una perspectiva sobre los problemas que surgen en la empresa y esto te da una visión de qué puedes solucionar, qué problemas son importantes dentro de la empresa, te da tranquilidad, te da seguridad, sabes que vas a poder hacerlo bien. Entonces el track record que ha tenido el SEO, ya sea en diferentes negocios, que cómo lo ha ido haciendo, o lo que más me gusta a mí es ver cómo ha resuelto problemas anteriores, creo que te da mucha información y te puede dar mucha tranquilidad para tu inversión a largo plazo. Ya estamos llegando casi al final, quedan 2 características, así que bueno, vamos con la penúltima y es honestidad. Honestidad es muy difícil de entender si un SEO está siendo honesto o no. Y para esto vas a tener que escucharte muchísimas entrevistas, vas a tener que ver cómo hablan las personas alrededor de él, familiares, amigos, empleados, ex empleados, que son los más importantes. Y es bastante difícil conseguir ver si hay honestidad o no en sus palabras, pero un truco que siempre utilizamos es ver cómo ha cambiado su argumentación a lo largo del tiempo. Y no significa que no pueda cambiar de opinión. Evidentemente puede cambiar de opinión. Significa que lo que te dice de la empresa no cambia cada 2 por 3. O sea, Elon Musk tenía claro, por ejemplo, que desde el principio hasta el final quería hacer coches eléctricos cada vez más baratos. Eso lo dijo desde el primer master plan. Que el coche caro financiase al coche un poquito más barato y ese coche financiase al coche todavía más barato. Eso lo ha dicho desde el principio hasta el fin. La transición ecológica o eléctrica, o como quieras llamarlo, también lo ha dicho hasta la saciedad. Ha mencionado 1000 veces que quiere y ve la necesidad de que seamos una especie multiplanetaria. Entonces, cuando tú lo ves con ese argumento constante en el tiempo, en cada entrevista se ve que dice lo mismo, añade información, matices, pero que la base es la misma. Tú sabes que el tío está diciendo la verdad. Tú sabes que el tío quiere eso de verdad. Otra cosa es que lo consiga en tiempo y forma, porque muchas personas dicen que
Elon Musk es un mentiroso porque te dice que va a salir la conducción autónoma el año que viene y sale dentro de 3 años. Aquí también entra un poco el entender al SEO y por eso todas estas características son importantes para entender al SEO. Pero hay que entender que Elon Musk tiene un poquito de Asperger, es modo súper concentración, es un workaholic, le exige muchísimo a los empleados que tienen Tesla y siempre sus plazos son muy optimistas. De hecho, él lo dijo en la última reunión de accionistas, decía, puede que muchas veces sea muy optimista, pero siempre termino haciendo lo que digo. Entonces, bueno, es verdad que a veces tarda mucho en hacer lo que dice, pero sus argumentos son consistentes, él es honesto, él cree eso, igual que lo cree CEOs como Jeff Bezos, todo lo que dicen, igual que lo cree Mark Zuckerberg, igual que lo creen este tipo de CEOs que son excelentes, igual que lo cree Remo Ruffini de Moncler. Entonces es importante ver que el SEO sea honesto porque no te está mintiendo. O sea, si te dice que a él no le importa la transición energética y lo único que quiere es crear coches bonitos, pues ya te está dando otro argumento diferente. Que si te dice que después al año siguiente que se quiere centrar en hacer baterías y que los coches no, pues también te está dando otro argumento y dices tú, vale, ¿por dónde estás yendo? O sea, hay algo que no me estás contando, hay algo que... Entonces, bueno, importante, el SEO sea honesto. ¿Para qué? Para que tú tengas la información veraz y verídica y que sepas que es verdad. Básicamente que no te estaba tirando una trola. Una característica importante es cómo de incentivado está su salario con los objetivos de la empresa a largo plazo. Analizar la estructura de remuneración del SEO. Esto es algo evidente y esto es algo que creo que es lógico. Mira, voy a contar una anécdota que no sé si la hemos contado. Nosotros cuando empezamos a invertir en mierda. Así de claro lo digo. En auténtica basura de empresas. Y una de ellas era Nautilus. Y en Nautilus, una empresa creo que facturaban 30 millones, el SEO no tenía acciones de la empresa porque estaba además en el pico del COVID, porque era una empresa de gimnasio en casa, básicamente. Era un poquito... Tenía una parte del negocio que era como Peloton, pero hay otra parte del negocio que era, bueno, pesas, mancuernas, etcétera, etcétera. Y claro, la acción estaba súper sobrevalorada, el CEO había vendido todas sus acciones y su remuneración era de 1 millón, ingresando 30 millones. Tú te comprenderás, eso no es una remuneración acorde al performance de la empresa ni a nada. O sea, se estaba llevando una cantidad ingente de dinero sin generar beneficio, porque claro, era una absoluta locura. O sea, de ahí aprendimos a que hay que analizar muy bien la estructura de incentivos, porque si no estás incentivado, puedes hacer este tipo de cosas, te puedes poner un salario muy alto, tienes pérdida la empresa y te da igual, no te importa porque da igual. Tú estás ahí para exprimir a la empresa los últimos 5 años que le queda de vida. De hecho, esa empresa quebró. Es algo bastante... No nos cogió con la quiebra. De hecho, no perdimos dinero con la empresa, pero la inversión fue mala. No hicimos una buena tesis y no miramos bien las cosas. Pero la empresa quebró. Y es evidente porque cuando tú tienes un SEO que no está incentivado a crear valor a largo plazo a través de SBC, o sea, Stocks Based Compensation, o lo que viene siendo Stock Option, que te van a pagar tu salario en vez de en dinero, pues con acciones, que se desbloqueen poquito a poco también. Es importante porque si te pagan el salario con acciones y las puedes vender y hacer lo mismo, tiene sentido. Entonces, analiza la estructura salarial. Analiza que el SEO tenga stock option a 3, 5, 10 años, por ejemplo. Analiza qué objetivos debe lograr para que se desbloqueen esas stock option. O sea, imaginemos que el SEO tiene que lograr que la empresa crezca el free cash flow al 10% anual durante los próximos 3 años para poder desbloquear un primer paquete de acciones. Pues bueno, una vez lo consigue, desbloquea esas acciones. Es como una promesa de remuneración en acciones. Tienes que cumplir antes un objetivo. El siguiente es que el performance de la acción sea de un 7% anual, me lo invento. Y muy importante que esos objetivos que tiene para desbloquear las acciones no los esté realizando a través de cortar patas del negocio que pueden ser importantes a largo plazo. Me explico. Imaginemos que una de esas stock options tiene los requisitos de que el margen neto llegue al 20%. ¿Qué podría hacer el SEO para que llegue al 20% del margen neto? Bueno, pues podría recortar gastos en inversión de I+D, investigación y desarrollo, que podría cortarle las patas a una futura rama de negocio que genere más dinero, podría recortar en salario haciendo que los servicios de la empresa sean peores, podría hacer unos ciertos ajustes de gasto que lo que están haciendo es destruir lo que es el negocio de la empresa hoy, pero claro, vas a conseguir el margen neto, vas a desbloquear las acciones, las vas a vender y listo. Entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿Qué tipo de incentivos o qué tipo de objetivos tienen esas stock options? Y si están alineados con los accionistas y cómo están logrando llegar a ese objetivo. Es muy importante. Por ejemplo, un caso famoso de esto es el de Elon Musk con sus 56.000 millones. Desde aquí quiero decirle a un montón de podcasters y de youtubers, pero en especial a Jordi Wild porque es el más visto y evidentemente no lo hiciste con mala fe, lo hiciste desde el máximo conocimiento que tienes y no pasa nada porque no tienes que estar dentro de la industria, pero sí que quiero hacerte una corrección. Y recuerdo que en un podcast dijiste, se aprueba el paquete del salario más alto de la historia de Elon Musk, o sea, de la historia de la humanidad. Elon Musk va a cobrar 56.000 millones y eso significa que se podría comprar el Buckingham Palace, el no sé qué. Esto no es así, no es un salario. Además, no corregiste a la persona que te dijo al año y tú dijiste sí. No es al año, era una única vez y es porque había llegado a unos objetivos en donde se le desbloqueaba un número de acciones.
claro, cuando se había aprobado ese paquete, la acción no cotizaba a los precios que cotiza hoy en día. Y nadie se hubiese imaginado eso, pero la verdad que era una auténtica barbaridad lo que tenía que conseguir los más para poder desbloquear ese paquete de acciones. No sé si era multiplicar por 10 los ingresos o algo así. O sea, era bastante complicado y eso lo aprobó el board, o sea, la junta directiva. Y eso no es que Elon Musk vaya a cobrar 56 mil millones en cash al año o en cash en ese mismo año, sino que va a tener 56 mil millones en acciones de Tesla. Es con estas stock options que estoy hablando que lo que hacen es alinear el objetivo del CEO con el del accionista. Es normal esta equivocación por tu parte porque no te dedicas a esto y es completamente comprensible, pero quería matizarlo porque creo que es algo importante. Y bueno, una vez dichas todas estas características, me gustaría que dejases en los comentarios cuál es la que más te importa o cuál es la que más te ha interesado, o si hay alguna con la que no estás de acuerdo conmigo, pues también puedes decirla. Al final, aquí estamos para debatir, aquí estamos para responder cualquier pregunta, aquí estamos para lo que sea. Y bueno, hasta aquí las características. Perdón si no he estado mirando todo el rato al objetivo, pero es que siempre tiendo a mirar a la pantallita que tiene la cámara, me parece más, no sé, siempre se me va a la vista, así que bueno, eso lo iré mejorando. Y por supuesto, si has descubierto alguna característica importante, no estás de acuerdo conmigo o lo que sea, me gustaría ver en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que comentases manzana, así porque sí, así la gente ve en los comentarios y dice, ¿pero qué dice este tío de manzana? Y así se vuelven un poco, ¿qué dicen manzana en un vídeo de los SEOs? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Estás relacionándolo con Apple? Así que bueno, creo que puede ser divertido. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Si no le han dado like, por favor, denle like ahora. Suscríbanse, porque vamos a seguir subiendo más vídeos hasta que empecemos con la tercera temporada del podcast, que viene muy fuerte. Tenemos unos invitados muy top. Así que, bueno, si no te quieres perder los vídeos, si no te quieres perder los podcasts, te recomiendo que te suscribas. Las redes sociales las tenemos en la descripción. Así que me despido y, como siempre decimos, que la fuerza de Gafe te acompañe. Un abrazo.